Gracias, muchachos. Nos quedamos hablando un poco de las funciones hepáticas. Hay que recordar, la mayoría de ellas relacionadas con el metabolismo de carbohidratos y de lípidos, están allá, no quiero pasarlas, no es necesario para esta sesión que se aprendan todas las vías metabólicas, que ya lo saben. Pero lo que sí nos va a interesar, sobre todo para la fisiopatología hepática, ¿verdad? Son algunas como síntesis de urea y la detoxificación de algunos elementos de desecho. Por ejemplo, nuestro metabolismo particularmente malo, degradando estructuras de múltiples anillos. Ejemplo claro, la bilirrubina, ¿sí? Los ácidos nucleicos, específicamente las purinas, no las podemos romper, pero las convertimos a otros intermediarios. En particular, otro de los elementos que no podemos degradar, eliminarlos del cuerpo, tenemos que convertirlos en metabolitos no tóxicos, es el amonio, ¿verdad? Creo que ya se los he comentado anteriormente, pero bajo ningún motivo el consumo de carne, proteínas concretamente, eleva el ácido úrico. Las proteínas no se convierten en ácido úrico, las purinas se convierten en ácido úrico. Entonces, cuando hablemos de degradación, de dosificación de nitrógeno, cuando nos refiramos a proteínas, tenemos que producir urea. Quiero pensar que hasta el momento todos saben muy bien qué es la urea. Es el producto final de las purinas, ¿no? Degradación. De la degradación de las proteínas, propiamente aminoácidos. Pero, ¿qué es lo que forma la urea? Amonio. ¿Verdad? Inicialmente, ¿cuáles son los intermediarios que se requieren para la detoxificación del amonio en forma de Había un cosito que necesitaba, un ocupaba algo de eso, ¿no? glutamina. Ajá. Glutamina, que se puede convertir a glutamato y a acetylglutarato. En el proceso se forma carbono y fosfato. Iba a decir glutamato, me da miedo que me dijera que no. Que se encuentra en hígado, la carbono y fosfato sintasa. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, lo importante aquí es que el otro aminoácido involucrado es la arginina. También del arginosucinato ligasa, que escindimos el arginosucinato para dar urea. ¿Vale? En el caso importante es que esa urea la terminamos eliminando a través de la orina. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar si el hígado no funciona? ¿Va a poder producir urea? No. No, ¿verdad? Entonces, una de las medidas dietéticas que vamos a ver más adelante es reducir el contenido de proteínas de la dieta para evitar formar amonio o iones de amonio, porque no podemos formar urea. Bien, el primer paso que podríamos hablar en una Nuestro hígado del recipiente. va a ser la esteatosis. Hasta el momento creo que todos tenemos bien definido que la esteatosis es la acumulación de grasa en el hígado. Importante. ¿Hay acumulaciones de grasa en otros tejidos? Claro que sí. Hay tejido especializado en depositar grasa. ¿Cómo se llama eso? Tejido adiposo, adipocitos. Muy bien. Tenemos tejido adiposo alrededor de distintos órganos. El corazón es uno de ellos. Tenemos grasa alrededor del corazón. Eso es normal, es funcional, está bien. Donde no debe haber, porque esto que están viendo que se ve ahí en la tinción de hematoxilina y eosina, no son adipocitos, son hepatocitos que tienen vesículas de triglicéridos, grasa acumulada dentro de ellos, lo que no debería ser. ¿Okay? Entonces, no son células adiposas, son células hepáticas que tienen un exceso de grasa. En particular aquí vemos que la esteatosis puede darse por distintas causas, muchas veces van relacionadas entre sí. Tenemos que primero hay un aumento en la movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo. Si ustedes recuerdan, la lipólisis, la degradación de triglicéridos, permite la liberación de ácidos grasos libres. Decimos libres, pero realmente son ácidos grasos que eventualmente se unen a albúmina para su transporte. El detalle está en que una gran cantidad de ácidos grasos empieza a abandonar el tejido adiposo y llega al hígado. ¿Qué pasa? Llegan al hígado y se van acumulando. El hígado puede saturarse y, en este caso, limitar la cantidad que puede exportar de lipoproteínas. ¿Okay? Vamos a ver, aumento de síntesis hepática de ácidos grasos también llega a ocurrir. Una de las enfermedades características donde sucede esto
suele ser en la obesidad. Cuando hay un estado de sobrealimentación constante, nuestro hígado puede almacenar el exceso de, voy a decirlo de una manera un poquito rebuscada quizás, el exceso de carbono y de energía en forma de líquidos. Si ustedes recuerdan, los principales almacenes energéticos a corto y mediano largo plazo suelen ser carbohidratos y líquidos. Nuestro cuerpo no tiene un almacén de proteínas, no almacenamos proteínas, almacenamos glucógeno, almacenamos triglicéridos. Pero en caso de que nuestras reservas de glucógeno sean suficientes, estén satisfechas, la única otra forma de aprovechar esos carbonos es formando líquidos, formando ácidos grasos que van a dar triglicéridos. Entonces, aquí creo que, no sé si les pude comentar en línea, pero es el caso más llamativo para mi gusto, que alguna vez me refirieron. Una niña de 13 años, 12 años por ahí, que tenía esteatosis hepática. En el caso de la niña, pese a estar alta para su edad, unos 65 si mal no recuerdo, pesaban poco más de 100 kilos. Una obesidad muy marcada a una edad muy temprana. Solo para que tengan una idea, el caso particular era de la prima del tostador de café que tengo. Me la sugieren, por eso que la acepto, no trato con sus familiares. Pero quienes estaban encargados de su alimentación eran los abuelos. Los abuelos encargados de la alimentación, entre comillas, vivían frente a un Oxxo. La mamá trabajaba en la Riviera Maya, me parece. Y lo único que es, les dejaba a la niña, le daba dinero, la niña compraba lo que quería en un día, pero ¿qué puede querer consumir durante todo el día una niña de 12 años con un presupuesto de 200 y 300 pesos diarios? Papas, refrescos. No tenía una buena educación, nada, simplemente consumía lo que se le antojaba, lo que quería, consumía puros alimentos que podríamos decir poco saludables, no me gusta decir chatarra, poco saludables. ¿Okay? Entonces, evidentemente llegan porque la llevan a, porque tiene síndrome de ovario poliquístico. Se pregunta, mamá, ¿qué hacemos? Hay que alimentarla mejor, ¿no? Hay que procurar una mejor alimentación para la niña. Pero imagínense, 12, 13 años con arriba de 100 kilos, sí, sería más que algunos de ustedes, a lo mejor, no sé, 65 o 70. Pero, pues con una esteatosis hepática marcada a los 12, 13 años, netamente derivado de una sobrealimentación. El tipo de alimentación que estaba consumiendo era inadecuado. Lo más imagino que era totalmente sedentario, ¿no? Pues es un niño de 2 años que, ¿qué es lo que hacía? Se ponía a ver, no sé, la mayor parte de su día frente a la computadora, frente a la televisión. No es gran cosa, ¿no? Hay otros elementos que pueden causar esteatosis hepática, desde luego. Si disminuimos la oxidación de lípidos, recuerden que nuestro hígado es, junto con el corazón, de los tejidos que prefieren lípidos como fuente energética. Si reducimos de alguna manera la oxidación de lípidos en el hígado, pues estamos aumenta la producción de triglicéridos, retención de triglicéridos en el hígado, porque no lo puede exportar. Todos estos son causas de esteatosis. En particular, si pudiéramos hacer un análisis histológico, pueden ustedes observar cómo se debe de ver. ¿Cómo se ve un hígado normal? ¿No? Tenemos una distribución más o menos homogénea de los núcleos celulares. Y cuando tenemos aquí un hígado graso, podemos observar una acumulación importante de vesículas con triglicéridos, ¿no? Es lo que no se ve teñido, es parte de ahí en las células. Hay distintas orígenes o causas. Aquí comúnmente vamos a ver obesidad, diabetes, dislipidemias. Muchachos, no solo los estados de sobrealimentación pueden causar esteatosis. Digo, con el ejemplo que les acabo de dar, pareciera que sí. Sin embargo, una persona que está desnutrida, que tiene particularmente una desnutrición proteica, pudiera, entre comillas, cursar con esteatosis. Sí, también. Pero aquí no es un problema de una excesiva producción de lípidos, sino de una falta en la movilización de triglicéridos desde el hígado. Es decir, los almacena, los procesa, los produce, pero no los puede exportar. No puede hacer lipoproteínas. En el caso más común, obesidad, diabetes, dislipidemias,
Y otro muy común, el alcoholismo. O sea, el alcohol en particular, debido a su metabolismo, se produce o se oxida la primera vez por la enzima alcohol deshidrogenasa, ¿sí? Que está en el citosol y produce NADH. Esto genera un exceso de NADH a nivel citosólico, lo que mueve, ahora sí que, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Hay un cambio, una adaptación fisiológica, una adaptación metabólica, en la que se promueve el metabolismo lipídico, la producción, la síntesis de lípidos. De hecho, aquí ustedes pueden ver el esquema, nos dice lipogénesis incremental. Si incrementa la lipogénesis, la degradación de ácidos grasos, ¿sí?, se detiene, a nivel hepático se reduce. Regresando a los motivos que generan la esteatosis, podemos ver aumento en la síntesis hepática de ácidos grasos y disminución en la oxidación. Dos factores que ustedes pueden provocar con el consumo crónico de alcohol. Además de eso, el acetaldehído produce estrés oxidativo. Entre los dos nos van a llevar a hígado graso y lesión hepática. ¿Sí? El estrés oxidativo va a generar peroxidación lipídica y activar la fibrosis del hígado, la fibrosis hepática. De alguna manera, esto está relacionado con un grupo de células que habíamos visto, las células estelares o las células en forma de estrellita, ¿verdad?, que tenemos en el hígado. Estas participan en la formación de colágeno. ¿En dónde está el colágeno en su cuerpo? En la piel. Prácticamente todos lados. Matriz extracelular, una de las principales proteínas de la matriz extracelular. Entonces, este colágeno, uno de los detalles que vamos a observar es que el etanol promueve su síntesis a nivel hepático. No significa que en todo su cuerpo. A nivel hepático produce la síntesis de colágeno. Entonces, imagínense ustedes que tienen esta matriz extracelular y generan la muerte de algunos hepatocitos. Si se mueren algunos de esos hepatocitos, lo común es que seamos capaces de sustituirlos, los recuperamos. Nuestro hígado tiene una capacidad gigante de recuperarse, ¿verdad? Ojo, solo se va a recuperar mientras tenga disponibilidad de espacio para hacerlo. ¿Qué significa esto? Si empezamos a sustituir hepatocitos por colágeno, matriz extracelular, tejido cicatrizal, se establece un proceso llamado fibrosis, en la cual vamos sustituyendo tejido celular, tejido hepático, hepatocitos, por colágeno. El colágeno es lo mismo que el hepatocito. No. El colágeno es una proteína. No puede cumplir con las mismas funciones de nuestros hepatocitos. ¿Qué pasa entonces? ¿Vale? Funciona. Digamos que nuestro hígado es menos eficiente en hacer sus funciones, ¿verdad? Lo interesante es que aquí, esta esteatosis es un paso inicial a la esteatohepatitis. ¿Cuál es la diferencia entre la esteatosis y la esteatohepatitis? Que en la esteatohepatitis se establece un proceso inflamatorio. ¿Qué relación podría tener la inflamación y el daño a un tejido? Creo que ya lo hemos visto. ¿Se acuerdan de las primeras clases? ¿De la estructura? Claro, se hablamos de estructura, pero un proceso inflamatorio crónico, ¿qué le hace a un tejido? Fibrosis. Más tejido cicatrizal, más fibrosis, establece un proceso degenerativo. ¿Okay? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la enfermedad hepática eventualmente tiene muchos factores. Si quitamos, ¿no?, la parte del alcoholismo, estilos de vida, obesidad, hiperinsulinemia, todos esos sucesos pueden encontrar en la resistencia a la insulina. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Primero, hígado graso. Si no se corrige este hígado graso, podemos establecer un proceso fibrótico. Una vez que se establece ese proceso fibrótico, en teoría, ¿sí?, las células que perdemos o que no recuperamos por el tejido fibrótico es un proceso irreversible. A medida que va generándose una necrosis, una muerte de estas células, y se va sustituyendo el tejido funcional parenquimatoso por tejido cicatrizal, se establece un proceso llamado cirrosis. Eso de la fibrosis. ¿Qué es? ¿Cómo le Okay. Este es un hígado cirrótico. ¿Ahí?
Entonces, imagínense, voy a retroceder, voy a hacer un paréntesis aquí, me voy a salir del tema para que se entienda un poco mejor. Cuando ustedes tienen una lesión en la piel, porque no tengo una recientemente, pero cuando ustedes tienen una lesión, ¿cómo sabe la piel hasta dónde debe crecer? Hay gente que utiliza, bueno, su proceso de cicatrización, ¿verdad? De cicatrices que sobresalen, ¿sí? Cicatriz queloide, no recuerdo, ¿no? Pero de manera normal, la mayoría de nosotros no cicatrizamos así. Imagínate que quitamos una franja de 5 centímetros de piel, la retiro, ¿sí? Evidentemente solo me llevo la epidermis, dejo el estrato proliferativo completamente sano, normal. ¿Cómo saben las células hasta dónde tienen que crecer? ¿Conocen qué es un sacabocados? No. Se utiliza para hacer los agujeros en los cinturones, por ejemplo. Ya sé. Entonces la idea es quitar un pedazo, ¿verdad? Imagínense que a un hígado le quitamos un pedazo. ¿Cómo saben las células que hay que recuperar ese pedazo de hígado que quitamos? ¿Por qué no recuperan más? ¿Por qué no crecen más? ¿Nunca se han preguntado ese tipo de cosas? No. Yo imagino porque el cuerpo tiene una cantidad de células específica. Tiene que ver la superficie antes que hubiera comentado el tiempo. O sea, De alguna manera la superficie tiene que ver en todo, sí. Era algo que... El ADN. No sé. No sé las células partidas. Ojo, buen juguete. Voy a cambiar el ejemplo. ¿Conocen a los axolotes? Sí, Los billetes de 50 pesos. Sí, ojolotes. Ajolote. Axolotes. La cual salamandra con unas La cositas así. salamandra. Ok. Bueno, estos animalitos tienen una capacidad impresionante para regenerarse, para recuperarse. Digamos que si pierden un fragmento de sus extremidades, lo vuelven a hacer. Tienen cierta programación. Nuestras células están programadas para crecer en cierta forma y con cierta distribución. Pero lo que determina que una célula pueda proliferar o no es el espacio. Es el espacio. Si no hay espacio, un grupo de células va a crecer en la región donde no hay espacio. No. Claro que no. Hay ciertos factores se llaman adhesión celular. Cuando su piel, por ejemplo, se daña en la piel, el estrato proliferativo incrementa la velocidad de mitosis para recuperar esa zona dañada. Sin embargo, cuando las células están germinando, cuando las células están dividiendo, detectan a otras células en la cercanía, en la periferia, dejan de ocupar o dejan de dividirse, dejan de ocupar espacio. ¿Por qué? Porque ya no hay espacio para ocupar, ya se recuperó el tejido dañado. Bien. Ahora, imagínate que en lugar de recuperar células funcionales, ese espacio del tejido dañado es ocupado por una proteína de la matriz extracelular, la fibrina, el colágeno. ¿Qué va a pasar? ¿Va a quedar espacio para células? No. No. Ahora multiplica este proceso de daño y cicatrización diario cada vez que la persona consume alcohol, como si fueran ciclos en los que sustituyo un volumen de hepatocitos, lo reemplazo por colágeno. Día siguiente sustituyo un volumen de hepatocitos, lo reemplazo por colágeno. Es como si el cuerpo se acostumbrara Pues no a que estuviera tomes. ocupado el lugar y ya no crece. Por decirlo de alguna manera. Entonces, la parte que debía estar destinada a recuperar hepatocitos dañados, diario estoy quitando hepatocitos y promoviendo la síntesis de colágeno y fluido. Pero eso solo si es alcoholismo crónico, ¿no? Es que este es el problema, es decir, la cirrosis es crónica. Un proceso de una sola vez difícilmente desemboca en un proceso de cirrosis. Es como una historia que acuerdo de Sí, crónica que se refiere a que todos los días te emborrachas. O sea, que seas borrachito y tomes todos los Pero días, se lo en hacía cada diario, momento cada vez del se día. perforaba más, Estamos el bien. espacio ocupaba y ya no crecían las células y quedaba un hueco normal. De alguna manera podríamos verlo así. Nuestro cuerpo, nuestras células, por ejemplo, de manera normal no se dividen a menos que haya la necesidad de una lesión, que es una evidente necesidad de división celular, ¿verdad?
El detalle está en que las células solo se van a dividir siempre y cuando haya recursos y espacio disponible para hacerlo. Pero si el espacio que corresponde a células funcionales hepáticas es sustituido por matriz extracelular, Como el colágeno. ya no puedo recuperar células hepáticas y termina con algo así. Observen lo que esta división abajito, ¿qué es lo que ven aquí? O más bien, ¿qué no ven aquí? Que ven aquí, en este se ve bonito hígado sano. Los puntitos morados. Ándale, ¿qué son esos puntitos morados? Se la célula, ¿verdad? ¿Vale? Se la célula, ¿verdad? No, es una parte de la Los célula. hepatos. Es una parte de los hepatocitos, ¿qué es? Núcleo celular. No, ay, caro. Entonces, ¿observan aquí una distribución homogénea de núcleos celulares? No, ¿verdad? Hay algo pintado de azul. ¿Qué será eso pintado de azul? Colágeno. Matriz extracelular. El colágeno. Entonces empiezas a sustituir espacio que deberían ocupar también quiero células ponerlo. con una distribución específica, porque recuerden que la estructura, la distribución de las células es necesaria para la función de cada una. Entonces empiezas a sustituir la distribución, la morfología y todo lo que sería la citoarquitectura se modifica. Pierdo la estructura, pierdo la función. Entonces eso es lo que pasa. Vean aquí, en la cirrosis es una etapa avanzada de fibrosis. Se pueden observar, ¿verdad?, el exceso de matriz extracelular, daño hepático, hay una anomalía en la distribución de los hepatocitos, que puede haber una sintomatología múltiple, ahorita la vamos a ver, pero caracterizada propiamente por un espacio que vemos ahí, una serie irreversible. Detalle, vamos a tomar los 5 minutitos. Busquen por favor qué efecto tiene la quercetina. Quercetina. Ajá. Sobre la cirrosis hepática. No tengo teléfono. Gracias. Interrumpan un momentito esto, búsquenlo y lo discutimos. Ah, cierto, bueno, se me olvida que tienen el peor segundo en la universidad. Entonces, ¿Sobre qué va eso? vamos a dejarlo de tarea. Busquen qué efecto tiene la Profe, aquí tenemos móvil. Perdón, gente rica. Aquí sí cae. ¿Qué efecto tiene la quercetina sobre la cirrosis hepática? Efectos prometedores en la prevención y el tratamiento de la esteatosis hepática. Bueno, estás hablando de esteatosis, no, directamente cirrosis. Ah, cirrosis. Sobre la cirrosis. Sí. La quercetina tiene un efecto protector sobre el hígado, especialmente en casos de daño hepático inducido por toxinas. Dice que reduce el estrés oxidativo, protege contra el daño hepático y mejora la función antioxidante. Reduce el daño histológico. En teoría, al menos en modelos experimentales, se ha demostrado ser capaz de recuperar masa celular y reducir la matriz extracelular en el hígado mediante la activación de las mecanoclorreadas, lo cual en mayor o menor medida podría significar que la quercetina permite recuperar un poco de función hepática en pacientes con cirrosis. Lo que ellos hemos comentado se ha hecho en modelos experimentales con animales, pero es en teoría posible. Bien. Hablamos ahora de la sintomatología de la mayoría de las enfermedades hepáticas, específicamente vamos a pensar en la cirrosis. Hay algunas características que puse aquí en rojo, me parecen las más relevantes a señalar. En hombres podemos observar ginecomastia, quiero pensar que todos tienen una idea de lo que es la ginecomastia. Que les crece la Una chichis. testa grande. A los hombres les crece el pecho, por alguna razón Como se si da más más fueran fuerza. glándulas mamarias y empiezan a generar. Se puede dar por exceso de Profe, y lo de atrofia testicular. por uso de ¿Qué? fármacos. Ahí los pueden- entre la atrofia testicular y la ginecomastia tendrían que tener una idea. ¿Qué es lo que podría Problema ocasionar? endocrino. Reducir Hormona. la producción de testosterona o en su defecto incrementar la aromatización de la testosterona. ¿Verdad? Bien, asitis. ¿Qué ocasiona la asitis? ¿Y qué es inflamación? No, Sí. no siempre. Oh, nos engañaron. La asitis. Me suena como ácido. No es una distensión porque la distensión normalmente hablamos de gases. Se le infla su ombligo. Puede ser simplemente el aumento. O sea, Busquen la definición de asitis, niños. No tengo mi teléfono. Ah, sí es cierto. Voy. perdón,
Mírales, se les hacen agujeros en los... Inflamación En el vello. abdominal causada por la acumulación de líquido frecuentemente relacionada con una enfermedad Acumulación de líquido. O sea, es como un edema. La acumulación de De líquido. hecho, el término correcto es un edema abdominal, ¿verdad? No hay un proceso inflamatorio per se, porque no va a depender siempre de la activación del sistema inmune. La ascitis, lo que nos va a interesar es la acumulación de ese líquido en la cavidad abdominal. ¿Por qué se acumularía el líquido en la cavidad abdominal? Buena pregunta. ¿Por qué se produce un edema? No, porque la célula sale agua de la célula, ¿no? Creo que ustedes estaban hablando hace un ratito de kwashiorkor. Ajá. Por pancita, sin pancita, ¿no? Ah, era lo de las proteínas. No, no es ¿Qué eso. relación tiene con esto? Deficiencia de proteína. ¿Por qué? ¿Qué relación? Porque el hígado no puede... No era lo del... Lo que dijo el profe de las cositas de que... Ajá. Lo que acabo de decir. Ah, no, yo, pero ¿por qué? La urea. ¿En qué pacientes ustedes pueden encontrar un edema? Explícame, no siempre hay fobia, ¿no? Porque edematizado es aumento en el tamaño, ¿sí? ¿En la obesidad? Presión arterial. No. Por ejemplo, los niños con Desnutrición, Con desnutrición, ¿qué más? ¿Quién no? Pero no tanto obesidad. ¿Pacientes con qué? Pero con presión Cáncer. arterial alta también. Insuficiencia renal, ¿verdad? ¿Cáncer? Ah, yo no mezclé la insuficiencia renal con el hígado. La pregunta es, ¿por qué se genera ese edema? Porque no se puede. Por la acumulación de líquidos. Ajá, ¿Por qué se está acumulando líquido ahí? Porque no puede romper la célula, expulsarlo, ¿no? No se puede filtrar. Ajá. Aumenta el tamaño de las células. Imaginen eso. En el niño con... Ya nos lo habían explicado. ¿Cómo saben que una persona tiene desnutrición? Depende. Por sus valores biológicos. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuál es el principal que te enfocas para saber si hay desnutrición? Creatinina. Albúmina. No está mal, pero hay uno que se utiliza más ubicuamente. Dilo. Albúmina. Albúmina, dice Joel. Albúmina. Grande Joel. Joel, pastor El Vicente. detalle con la albúmina es que tiene una vida media de 21 días. Para hacer algo agudo se utiliza la albúmina, ¿verdad? Lo interesante es que, ¿qué efectos, además de transportes, qué otras funciones cumple la albúmina? Mantiene la cantidad de líquidos. ¿Es un qué? Oncótica. Ah, lo de la orina. Es lo de las vasos sanguíneos, así, ¿no? Es la presión necesaria para que el agua regrese a los vasos sanguíneos. Ah, no, la ¿Qué va a bilirrubina es la pasar de en la el orina. paciente con desnutrición? Puede hacer albúmina. Entonces no va a poder. Si no hay presión oncótica, ¿qué le pasa al agua de la sangre? Se queda. No regresa a los vasos. ¿Y dónde se queda? Se estanca. Fuera de los vasos, ¿verdad? En el espacio extracelular. Si es en los pies, tenemos edema en el pie. O sea ¿Qué que mi mamá pasa tiene con insuficiencia el renal. paciente que tiene un fallo hepático, cirrosis? Que no regrese el agua. ¿Pero por qué no regresa el agua? ¿Quién no está desnutrido? Porque no tiene. ¿Qué de la punta? Porque el hígado No llega la albúmina en el hígado, no llega a producir albúmina. Sí, No el produce. hígado- Sí, No no. produce albúmina. Niveles bajos de albúmina. Lo dijo Mauricio. Perdón, ustedes disculpen, señor, les escucho a todos, pero Y yo, está bien, está bien. Cita Mauricio. Yo no robo puntos. El punto es ese, nuestro hígado no produce suficiente albúmina, no tenemos suficiente presión oncótica, la sangre no regresa a los vasos sanguíneos, bueno, el agua, la sangre no regresa a los vasos sanguíneos, generamos un edema, ascitis, porque evidentemente ese aumento en el tamaño, ese aumento en el volumen, no es una panza suave, se siente dura. Mi papá. O sea, por eso dicen lo de la panza chelera. Eso es así. Si se dan cuenta, en la extremidad te dicen simplemente edema, pero el principio fisiopatológico es. O sea que la panza chelera es a la citis. Luego tenemos por papá. ahí ictericia. ¿Señal de qué es la ictericia? Bilirrubina alta, ¿verdad? Pero ¿por qué la bilirrubina estaría alta? También por el hígado.
que tiene el hígado. No puede. Se produce ahí, ¿no? Se produce ahí, una de las funciones pero digamos, si se produce en el hígado y el hígado no sirve, ¿qué pasa? Debería producirse ahí. ¿Qué es lo que le hace el hígado, verdad, a la bilirrubina? Pero, ¿qué tiene que hacer acá? Es la de. Se une con- Según decir, es para la orina, ¿no? Le da el color a la orina. No, se Es une lo con... de qué? La vuelve polar. La vuelve polar, la conjuga. Ah, ahí está la bilirrubina conjugada Y no conjugada. En estos pacientes, ¿qué es lo que esperarían encontrar? No bilirrubina no conjugada. Claro, generando ictericia. Luego tenemos ahí formación de hematomas. ¿Por qué se formarían hematomas? Se rompen vasos sanguíneos. Hay daño en vasos sanguíneos, sí, pero ¿dónde se producen los factores de la coagulación? Que no sirven. El hígado. Ay, qué horror. Luego, caquexia muscular. Ustedes siempre decían la caquexia, ¿qué es eso? Es la reducción de masa muscular. Sí, en este caso no tanto el hígado, pero si tenemos el caso particular, ¿verdad? De alcoholismo crónico, es relativamente es normal que una persona tenga caquexia. Luego podemos encontrarnos algunos otros. Hipertensión portal y varices esofágicas están muy relacionadas. ¿Quién me puede decir qué es la hipertensión portal y a qué podría deberse? Hipertensión portal. Ah, ya vi. Tiene que ver con. A ver, No, no, claro, difícilmente diferencia de la aorta, pero ¿qué pasa? ¿Por ¿Qué qué? hay más tensión en la columna? Sí, pero ¿por qué incrementaría la presión? Para poder eliminar el cuerpo está tratando de eliminar lo de Siempre hay cierta resistencia vascular, ¿verdad? Al paso de la sangre a través de nuestros vasos sanguíneos. Pero cuando un vaso grande ¿Qué es ingresa la a un asterixis? órgano, lo común es que esos vasos se ramifiquen. ¿Qué pasa cuando ustedes cambian de un calibre mayor a muchos calibres menores? En particular, imaginemos el caso de un calibre mayor a un calibre menor. De la presión. Normalmente la presión debería de aumentar. Aquí tenemos que tomar en consideración que hay la sección transversal de múltiples van a ser más grandes que la sección transversal de un solo vaso sanguíneo. Además, nuestros tejidos son flexibles. Nuestros tejidos, o la flexibilidad de estos tejidos ayuda a amortiguar el incremento de la presión. Lo interesante es, nuestros tejidos son flexibles, pero ¿qué pasa si un tejido se fibrosa? ¿Aumentará su flexibilidad? No. Al contrario, aumenta su rigidez, ¿verdad? Si pudiéramos agarrar, creo que todos han agarrado un hígado. Claro, Obvio. En casa deben de haber cocinado hígado alguna vez. Ay, no. El hígado es un tejido muy friable, se daña con facilidades flexibles, suavecitas. ¿Cómo creen que estará ese? Si tú eres la amiga alcohólica. Una piel. Va a estar como si fuera un pollo Kentucky. Ay, guay. Chicken phrase. Entonces, el detalle está en que eso incrementa la presión que se ejerce en la vena porta. Esta presión es transmitida a lugares cercanos, sobre todo a vasos sanguíneos que tenemos cerca del esófago, generando Hipertensión. Varices. Varices esofágicas. varices esofágicas. Una de las concepciones coloquiales e inadecuadas que tenemos, y seguro que han escuchado la expresión, vomitó su hígado. Ah, sí. Y anatómicamente una persona puede vomitar su hígado. No. Si todo funciona bien, no. Pero podría. O sea, sí podría. Son bajas, pero nunca cero. Puede decir, No. exacto, no me gusta decir nunca. El punto importante de esto es las varices esofágicas se forman, son vasos sanguíneos que se agrandan y son muy sensibles, pueden dañarse con facilidad. Comúnmente la gente reporta que cuando hacen algún esfuerzo
cuando tiene algún tipo de incidente que aumente la presión intraabdominal, las varices se rompen, sangran y la gente vomita sangre, hematemesis. Entonces, no es que estén vomitando su hígado, están vomitando sangre, ¿verdad? Pero están vomitando sangre porque los vasos sanguíneos que hay en el estómago se rompieron. Mala señal, sí, totalmente es mala señal, no es bueno. Imagínate que además de que tienen problemas de coagulación, se les rompen varices en el estómago. Oiga, profe, antes de que avance, ¿qué es la eritema palmar? Es una excelente pregunta, pero comúnmente el enrojecimiento de las manos. Solo que se ponga rojita. ¿Qué? Sí, se palmas rojas, se ven enrojecidas. Profe. Es culpa de ustedes, ¿no? Hablando de. Pero Todos tenemos las rojo. recomendaciones son para gente que tiene cirrosis, ¿no? No siempre, no siempre. Con respecto a la... Lo que pasa es que hay algunas que, por ejemplo, podemos ver aquí. Ajá. Por ejemplo, la encefalopatía no siempre va a ser para alguien que tiene cirrosis. Ajá. Puede ser también para alguien que simplemente tiene una hepatopatía de otro origen. Y con respecto a la atrofia testicular. En este caso hacen referencia a la atrofia testicular y también a la ginecomastia. ¿Por qué? Porque en el paciente con cirrosis el metabolismo esteroideo puede estar modificado. Los esteroides se modifican, si mal no recuerdo, por una serie de enzimas llamadas citocromos P450, cuyo metabolismo primordialmente ocurre en el hepático. ¿En dónde? Nivel hepático, en el hígado. Y no está grabando, ¿no? Ya tiene, por ejemplo... No, sí está grabando. La mala señal que es tan mala es, o sea, de que ya es Es que cuando hablamos de cirrosis, es irreversible. La cirrosis ya no es como que pueda recuperar hasta el momento. No sabemos de nada que pare el proceso fibrótico, ¿sí? Y que nos permita recuperar masa hepática. Lo más parecido que podría encontrar, y por eso les mencioné sobre la hiperfonía, al menos experimentalmente, es en teoría posible. Y te digo experimentalmente porque sí soy rata. Les puedo traer La rata. No le puede traer la rata. Sí, o sea, se supone que debe tener algún contenido en bilis, pero comúnmente es para algún tipo de recurso del estómago. Intestino estómago. Sobre todo porque la bilirrubina es particularmente importante para la mucosa. O sea que sí, si de plano es una persona que se cuida y es sana y todo y nada más se la pasa tomando alcohol, sí le da esto. Me explico, tu definición de sana y se la pasa tomando alcohol, como que no. Bueno, una persona que cuide su alimentación hasta cierto punto y le da alcohol, se lo mucho alcohol. ¿Qué cantidad? Mucho. Porque todos los días puedo tomarme una cerveza. Y en teoría, para mí. Es que, de hecho, no una está peda, recomendado. pero. Eso para mí, todos los días. hay recomendaciones de dos. La recomendación son 2 copas de tamaño para hombre, una para mujer. No debería estar recomendado. No. Puedes tomarlo, pero no está recomendado. De hecho, esa era mi pregunta. Cuando se refiere a alcoholismo crónico, ¿qué cantidad o qué es lo que... O sea, porque crónico es todo lo ¿Cuántos que... tiempos tiene que durar eso como para que... Si vieras que desconozco la definición de alcoholismo crónico, pero si hablamos en este caso de drogas de abuso, ¿sí? Y entiendo que es una adicción. El término de adicción comúnmente suele estar o suele incluir aspectos del comportamiento más que solo cantidades de consumo. ¿Por qué? Porque aunque tú consumas relativamente poco, si se vuelve una necesidad al grado de que socialmente tu conducta se ve vulnerada o se ve comprometida y harías cosas que socialmente no son aceptables para mantener ese comportamiento, es cuando podemos hablar de una adicción. ¿Sí? Por ejemplo, hay una gente que dice que adicta al café. En teoría eres dependiente de la cafeína. Una persona adicta sería alguien que robaría, agrediría a otras personas para tomar un café. Entonces, la palabra, la definición de adicción involucra no solo en cantidades de consumo, sino en aspectos del comportamiento alrededor de esa droga. O sea Por eso no que... te podría dar una definición de Por eso mi hermano es un tazo dorado. Entonces, mientras no robemos alcohol, estamos bien. Tengo un tío que sí es drogadicto, él se ha robado.
Pero está en Cancún. Nada de qué preocuparse. Nada de qué preocupar mientras no llegue aquí. ¿Cómo se dice la enfermedad cuando un niño nace como sin casi cerebro y con los ojos como saltados? Anencefalia. ¿Cómo? Anencefalia. Muchachos, sí es parte del griego. El prefijo griego, sí, anencefalia. Lo bueno es que siempre pueden ser fotógrafos en la función. Yo. Bueno, hablando del tratamiento, muchachos, en las hepatopatías lo que nos va a interesar es mantener el estado de nutrición del individuo. Obviamente no hemos visto todavía la definición completa ni mucho más de qué es el estado de nutrición. Algún día vamos a platicar de ello. Pero en términos generales queremos evitar la desnutrición, queremos evitar la pérdida de peso, queremos mantener la función hepática. Entonces aquí alrededor, tratando de prevenir el cuadro de desnutrición en el paciente con hepatopatías, nos va a interesar tratar de atender la sintomatología que tenga cada paciente. No todos van a presentar todos los síntomas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podemos tener anorexia, podemos tener aquí una sensación precoz de saciedad, náuseas, vómitos según sea el caso, alteraciones en el metabolismo, alimentación restringida, por ejemplo, en el caso de que presenten varices esofágicas, ¿sí? O distensión, digestión insuficiente o hipoabsorción, dependiendo del caso o el estado funcional de nuestro tubo digestivo. ¿Qué nos van a interesar en hallazgos clínicos? Vamos a ver aquí si hay anomalías en las pruebas de función hepática. Una pregunta básica. ¿Qué es un perfil hepático? Perfil hepático. Mira todo lo que tomé. Hígado de Lama. Perfil hepático, pues me suena como. Para conocer ¿Qué es lo que ves ahí? Si te doy ahorita un análisis clínico, ¿en qué te enfocas? ¿Qué ves para saber qué todo lo que produce el hígado, ver que la bilirrubina. La bilirrubina y la albumina que decían. Bilirrubina es parte de albúmina, ok, pero la albúmina ya está en sangre, pero nos da una idea de cómo es la función del hígado. ¿Pero qué más? Habían más, también verlo de triglicéridos también, ¿no? Bueno, muchachos, para mañana busquen o traten de tener qué es un perfil hepático. Comúnmente se mide una serie de enzimas llamadas transaminasas. Las más comunes, las aspartato aminotransferasa, la alanina. Simplemente estas dos no son específicas de hígado, están en otras regiones, pero se utilizan. Hay otras como gamma glutamiltransferidasa, más adelante vamos a hablar de ellas. Serie de enzimas que Transaminasas, enzimas hepáticas, pero más adelante debo tener. De hecho, déjenme Mira, si lo tengo. Yo estaba en descuento. 400 pesos. Más adelante. Fibrosis de Mitch. Ver la presencia de ictericia, desde luego, si el paciente tiene o no. Si hay asitis. No, fue cuando tomé con mi mamá. En este caso, probablemente el más severo que podría presentarse es la encefalopatía hepática. En el caso de los pacientes con encefalopatía, comúnmente se debe a una falta, a una incapacidad de producir urea. Vamos a tener por ahí hipertensión portal, y los ratones de clamato y tomamos y podría presentarse una intolerancia a la glucosa o una hipoglucemia en ayuno. Las dificultades en la regulación de la glucemia están relacionadas con la función hepática para regular la glucemia. Recuerden que nuestro hígado, cuando la glucemia es alta, capta glucosa. Cuando la glucemia baja, el hígado libera glucosa. Si tenemos ahora sí que una disfunción hepática, muy probablemente ninguna de estas dos funciona adecuadamente. Respecto a la valoración nutricional, aquí el grado que saqué esto, para que ustedes descarguen el capítulo. Ustedes pueden ver que hay un control seriado de peso corporal y determinaciones antropométricas, esto con la intención de ver cómo está evolucionando el paciente. Un registro de la ingesta alimentaria, valoración global subjetiva, pruebas analíticas que vamos a ver aquí. Evidentemente no van a tener acceso a cada una de estas que vemos aquí de vitaminas, magnesio y hierro. La gente no suele hacerlo. Sin embargo, nunca está de más el poder tener estas pruebas analíticas cuando el caso lo requiera.
Para el tratamiento nutricional, lo común, vamos a ver aumento de ingesta energética a través de comidas pequeñas y frecuentes, restricción en ingesta de sodio, si hay restricción de líquidos, si hay presentación de edema, hay que considerar la restricción de líquidos. ¿Sí? Regímenes alimenticios en cantidades controladas, tanto de hidratos de carbono cuando hay hiperglucemia, complementos de vitaminas y minerales cuando el caso lo requiera. Vamos a ver aquí, los objetivos propiamente van a ser limitar el desarrollo de desnutrición, reducir la sintomatología cuando el caso lo requiera, lograr un buen control metabólico, hablando específicamente de valores como glucosa en sangre, como albúmina en sangre, y reducir la progresión de la enfermedad, que aquí este es uno de los detalles más complejos. Para reducir la progresión de la cirrosis, lo mejor es tratar de contrarrestar aquello que la puso en marcha. Si el paciente consumía cantidades ingentes de alcohol, la recomendación es reducir O no consumir. Mejor. Sí, pero de alcoholismo no consumirlo es un pico muy difícil. Concuerdo completamente contigo. Bien, ahora, respecto a la valoración nutricional, hay algo bien interesante. A un paciente, o comúnmente para la valoración del estado de nutrición del paciente, lo primero que hacen es pesarnos, ¿verdad? Sin embargo, vamos a darnos cuenta que en el paciente con hepatopatías esto pues, tiene ciertas interpretaciones que pudieran estar comprometidas. Si se dan cuenta, aquí el CRAUS nos dice, y quieres medir peso corporal, ¿qué factores pueden afectar la interpretación? Ven ahí, afectado por edema, ascitis o uso de diuréticos. Es decir, el paciente puede pesar más, puede pesar menos. No nos sirve tanto la valoración del peso corporal. Las determinaciones antropométricas muchas veces, dependiendo de con qué se utilicen, si utilizan una bioimpedancia, por ejemplo, la sensibilidad y especificidad puede estar comprometida. El índice de creatinina altura podemos verlo está afectado por desnutrición, envejecimiento, disminución de la masa corporal, que como habíamos visto puede presentarse caries en los pacientes. Estudios del equilibrio nitrogenado también pueden estar comprometidos, porque lo normal es para valorar qué tanto estamos perdiendo se utiliza la urea, pero si no hacemos urea no podemos medir propiamente cómo está el equilibrio nitrogenado. Proteínas viscerales, función inmunitaria, la impedancia eléctrica, todo este tipo de cosas se ve comprometida y no es correcto utilizarlas para la valoración nutricional. Entonces vamos a quedarnos simplemente con la valoración de la función hepática. Esto sí nos va a servir bastante. ¿Se lo puedo preguntar en el examen? No, obviamente. Diga que obviamente no. Sí, obviamente no. Aquí ustedes, por ejemplo, pueden ver aquí, hay distintos tipos de pruebas analíticas. Está dividida por rubros. Algunas de ellas miden la excreción hepática. Si se dan cuenta, para la excreción hepática podemos hablar de bilirrubinas, aquí hay directa, indirecta y total. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Si nuestro hígado, en efecto, puede combinar bilirrubina con ácido glucúrico, ¿no? Si nos damos cuenta que dice aumento de bilirrubina total, dice el aumento de la concentración indica una producción excesiva de bilirrubina o una deficiencia en la captación o conjugación en plasma, ¿no? La sérica indirecta, que es la parte no conjugada, aumenta como consecuencia de la producción excesiva debido a la hemólisis o también la incapacidad de transformar o de conjugar esta misma bilirrubina. Tenemos ahí la directa, es la conjugada, no se vayan a equivocar con eso. ¿Sí? Aumenta como consecuencia la expresión menos intensa de la bilirrubina. Quizás el punto más interesante para ustedes eventualmente van a ser las enzimas hepáticas, estas que vemos aquí. ALT, AST, alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa. Cada una de estas puede recibir distinta nomenclatura dependiendo de dónde lo consulten. Anteriormente la ALAT se llamaba GPT y la ASAT GOT. ALAT y ASAT tienen la desventaja de que no son específicas de hígado. Creo que por eso le se cambiaron de encuentran en nombre. otros lados. ¿Se acuerdan cuando hablamos de infarto? El corazón presenta también grandes concentraciones de aspartato aminotransferasa. Entonces, ¿podría estar elevada en otras patologías? Sí. La deshidrogenasa láctica sérica es la menos específica de todas, dependiendo de si son capaces o no de evaluar la isoforma. Hay una isis hepática, pero la mayoría de los laboratorios simplemente van a reportar deshidrogenasa láctica sérica.
Tenemos otras, particularmente, que nos hablan del estado de nuestra vesícula, ¿verdad? Metabolismo biliar, la fosfatasa alcalina sérica y la gamma-glutamil transpeptidasa. Esta en particular, la gamma-glutamil transpeptidasa, les puede dar una idea del consumo de alcohol. ¿Cuándo fue la última vez que se consumió alcohol? Aumenta bastante durante este ingesta, aunque hay otras condiciones en las que pudiera elevarse, diabetes es una de ellas. Después tenemos proteínas séricas, aquí tenemos algunas de la coagulación, como el tiempo de protrombina, y la ceroalbúmina o albúmina sérica. Y desde luego, uno de los más importantes, o que más nos va a interesar para el control del paciente, vamos a tener ahí el amoníaco, ¿verdad? Si el amonio se eleva en sangre, más allá de los niveles que no debería de elevarse a sangre, porque todo debe estar convirtiéndose a urea. Este amonio es, de hecho, uno de los principales causas de elevación, o bueno, en la incidencia de encefalopatía. Respecto al tratamiento dietético, el consumo calórico, aquí puede estar, puede cambiar de acuerdo al paciente si tiene ascitis o no. El gasto puede oscilar entre 120 y el 150, 150% de lo que debería consumir una persona. En carbohidratos, lo interesante es que no se llega a un consenso, ¿verdad? Yo sugeriría que se mantenga entre 50 y 60, que es lo normal, muy parecido a lo normal. En proteínas, dependiendo, aquí hay un gran depende, ¿sí? En nutrición, difícilmente la dieta que usted le den a un paciente va a tener un efecto grave sobre su salud, excepto en enfermedades hepáticas y enfermedades renales. En la enfermedad hepática, si el paciente no tiene complicaciones, es decir, no tiene o no hay una presencia de encefalopatía ni nada de ese tipo, se puede manejar la recomendación estándar, 8 gramos por kilogramo sin mayor inconveniente. ¿Sí? Dependiendo si el paciente tiene hemorragias, infecciones, ascitis grave que nos está indicando una falta en la producción de albúmina, no se sugiere llevarlo más allá de 1.5 gramos, ¿verdad? Por kilogramo de peso al día. El problema es cuando se presenta la encefalopatía. Habíamos dicho que la encefalopatía se presenta porque el amonio no lo convertimos a urea. ¿Qué efecto podría tener una dieta hiperproteica en estos pacientes? Aumento de amonio. Y por lo tanto, desarrollo de encefalopatías, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente ha presentado o tiene un riesgo de presentar encefalopatía, lo ideal es reducir el consumo de proteínas. ¿Hasta cuánto? La mayoría de las recomendaciones oscila a 0.5 gramos por kilogramo de peso como máximo, ¿verdad? Si el paciente necesita algún tipo de soporte nutricional, por ejemplo, hay dietas modificadas en la cantidad de proteínas, dietas hipoproteicas, que también se pueden utilizar. Lípidos del 25 al 40%, ¿verdad? Hay en algunos casos, por ejemplo, sintomatología asociada, vamos a ir a anorexia, náusea, disqueosia y otros síntomas, sí que pueden dificultar la ingesta nutricional. En particular, cuando hay varices esofágicas, muchas veces pudiera emplearse un acceso, ¿cómo decirlo?, una ostomía, un acceso diferente a la vía oral, ¿sí? Siempre con soporte nutricional, mientras el intestino funcione bien, puede ir perfectamente al estómago, dependiendo del tiempo necesario para recuperarse de esas varices esofágicas, que no es un tiempo corto. Se sugieren varios tiempos de comida, mantener un balance nitrogenado, evitar la hipoglucemia, en eso deberíamos concentrar, ¿verdad? Respecto al soporte nutricional complementario, vean aquí, está indicado sobre todo para personas que ya tienen una desnutrición, ¿sí? O que no alcancen los 0.8 gramos de proteínas o 30 kilocalorías por mes, es decir, que no alcancen el consumo de una dieta estándar, ¿verdad? Si se dan cuenta, una de las ideas que suele haber, las varices esofágicas no son una contraindicación para la alimentación con sonda, a menos que tengamos ya un proceso de desagrado activo. Hablando de la energía, varía respecto a la sintomatología, pero se sugiere lo mismo, de 25 a 35, que es casi normal, por kilogramo de peso seco. Esto importante es sin edema, ¿verdad?
Lípidos creo que lo mismo, proteínas ya las comentábamos. Aquí hay unas recomendaciones de vitaminas, las cuales sí, no les voy a pedir que se aprendan. Pero simplemente tomen en cuenta que dependiendo de las carencias, se puede presentar carencias prácticamente de cualquier cosa. Esa es una actividad que les solía dejar. Se las puedo poner en cero, no es obligatorio para el que quiera. Sí. Pero hay algunas preguntas bien interesantes sobre la alimentación en el paciente con cirrosis, ¿verdad? Pues afortunadamente muchos de ellos están en España. En inglés. Bueno, están en inglés. Luego tenemos este otro, que es sobre el consumo de antioxidantes. Me parece que de aquí puede sacar el de la quercetina. Se los puedo proporcionar también. No tienen que hacer presentación, no tienen que hacer absolutamente nada de eso, solo para que conozcan un poco más de la temática. De lo que sí nos falta hablar un poco es de la encefalopatía hepática. ¿Vale? Vamos a tomarnos unos minutitos, por favor. Necesito volver a la coordinadora ya que Para Que se reflexionar. desinflame mi cerebro. Creo que me va a dar una cirrosis ahora. Sí, ahorita me va a dar una encefalopatía hepática. Ahorita. Ay. No es muy difícil. No, ahorita que continúe la clase. Entonces, muchachos, hablemos de la encefalopatía hepática. Hemos comentado antes, ¿verdad? Lo interesante de la encefalopatía hepática es disfunción de la barrera hematoencefálica. Particularmente vamos a ver que se desencadena aquí por un factor precipitante, comúnmente por una función hepática comprometida. ¿Hay otras enfermedades que pudieran causar algún tipo de encefalopatía? Desde luego, pero pues vamos a centrar el momento en el hígado. La sintomatología, paciente confuso, desorientado, somnoliento, con cambios en la personalidad, comportamiento, vamos a decir que pueden tener ciertos rasgos normales y cambios en el estado de ánimo. No sé si están familiarizados con la encefalopatía de Wernicke. Ay, no, No. ¿qué es eso? Psicosis de Korsakoff. Bueno, son enfermedades que se desencadenan por deficiencias nutricionales. Un ejemplo claro, la deficiencia, si mal no recuerdo, es de tiamina. ¿Sí? La deficiencia, ¿se caen seguro que es tiamina? Sí, tiamina. Esta vitamina B, ¿verdad? Sí. Así es. El alcohol compite por la absorción a nivel intestinal de tiamina. ¿Sí? La reducción de la tiamina provoca, dentro de muchas de las cosas, un compromiso en la vía de las pentosas fosfatos, la fase no oxidativa, ¿sí? Donde se utiliza una enzima llamada transacetolasa y transacetolasa. Las dos se utilizan como coenzima la tiamina. En esta encefalopatía de Wernicke, que se debe a la deficiencia de tiamina, tenemos exactamente la misma sintomatología. En este caso, no es tanto por la deficiencia de tiamina, sino por una acumulación excesiva de amonio, que normalmente no debería estar en sangre y desde luego menos atravesar la barrera hematoencefálica. Vemos aquí entonces, característica principal, se considera que es un aumento en el amonio en sangre por la alteración de la permeabilidad de la barrera, lo que desencadena los síntomas. Además, vemos Pero está grabado. su metabolismo de glutamina en los astrocitos, no astrocitos, la que me pongo una esa. En los astrocitos es el principal mecanismo fisiopatológico de la encefalopatía hepática. Si ustedes recuerdan, una de las principales neurotransmisores activadores en el sistema nervioso central es el glutamato. Sin embargo, los astrocitos combinan glutamato con amonio para formar un grupo nitrógeno para formar glutamina como un mecanismo de amortiguación para limitar la producción o para limitar la concentración, bajar la concentración de amonio en cerebro. Uno de los detalles que tiene entonces es una sobreproducción de glutamina y una reducción en la producción de glutamato. Si disminuimos la síntesis o la disponibilidad de un neurotransmisor excitatorio, ¿qué ocurriría? Tengo miedo de decir algo que me dije que estaba mal. Ahorita sus manitas. Iba a decirlo. El glutamato se utiliza, por ejemplo, en algunos procesos como
El ciclo. Memoria, Ah, establecer memoria, corto, mediano, largo plazo, recuperar memoria, o sea, no solo formar memoria, sino acceder a memoria, ¿verdad? Mantener el estado de vigilia, estado activo, ¿verdad? ¿Qué pasa si ese glutamato lo convierte en glutamato? Y hay un glutamato. ¿Creen que nuestra memoria va a funcionar bien? No vamos a poder formar memoria, no vamos a poder acceder a los recuerdos. El paciente, por ejemplo, vamos a estar ahí confuso, desorientado, Luis, no va a poder mantener entonces, la ¿qué atención. hace que cuando Más te bien quedas no va a poder pedísimo no te mantener la acuerdas? atención, ¿verdad? Es parte de lo que se observa en la encefalopatía hepática, ¿verdad? De hecho, aquí me la libertad de presentarles este esquema, en el que se habla cómo hay ciertos perfiles de microbiota que pudieran estar asociados con una mayor incidencia de la encefalopatía hepática. Hay algunos bacterias particulares que pueden incrementar la producción de amonio, glutamina, metionina, nitrógeno y otras fuentes, como pueden ser otros aminoácidos, y neurotransmisores como serotonina y GABA, que cuando se presentan a un hígado, ahora sí que enfermo, no puede metabolizar esas fuentes de nitrógeno. El problema está en que a través de esta derivación fotosistémica llegan eventualmente a la circulación general, a la sangre, y afectan la barrera hematoencefálica, facilitando su permeabilidad o su ingreso al cerebro, desencadenando entonces en la encefalopatía hepática. Entonces, ¿podría estar implicada la microbiota? Claro. Aquí podemos ver algunos de estos factores, ¿no? Hablando desde el intestino, la transportación bacteriana, el incremento de los productos o residuos de amonio a nivel hepático, que no pueden procesarse o detoxificarse adecuadamente mediante la formación de urea. El resultado final, ¿cuál va a ser? Sobreproducción de amoníaco. Amoníaco que el riñón probablemente lo puede eliminar y aumente su permeabilidad hacia el cerebro, generando la encefalopatía. ¿Sí? Vamos a ver aquí algunos rastros de neuroinflamación, estallidos inflamatorios, radicales libres, lo que se encuentra en casi cualquier otra patología. Respecto al tratamiento, hay múltiples propuestas, ninguna, pudiéramos decir, completamente aceptada, ¿verdad? En el caso particular podemos tener una reducción de las proteínas, es lo que más se utiliza. En algunos casos se ha propuesto que además de la reducción, considerar el tipo de proteína a administrar. Aparentemente la reducción de la proteína vegetal es una buena propuesta. Cuando el caso lo requiera, vemos aquí lactulosa o lactitol, que parecen ser no digeribles, pueden reducir el pH del colon, generando una diarrea, en este caso un mecanismo osmótico que tiene un nombrecito, catarsis. La idea, la intención es limitar la producción de metabolitos nitrogenados a nivel intestinal. ¿Sí? Cuando el caso lo necesite, vemos ahí enemas, algunos antibióticos. La idea es eliminar las especies bacterianas que pudieran producir molestando. Si el caso lo requiere, también esto se ha utilizado con mayor éxito en enfermedades congénitas del metabolismo de la urea, pero la administración de ornitina y aspartato, ¿sí?, parecen potenciar la formación de urea. Esto precisamente porque son dos componentes necesarios en el ciclo de la urea. Y por último, lo que menos información he encontrado, pero que hasta cierto punto podría tener un efecto benéfico, es la suministración de BCAAs. Quiero pensar que hasta el momento BCAAs todos No hay otro. Ramificados. ¿Cuáles son? No sé, 300 pesos. El CIMI, ¿no? ¿Pero cuáles son? No sé los vales. No se ha checado. Valina, leucina e isoleucina. Casi. Pero lo importante de esto es que la realidad hay muy poca información, no suelen tener el mejor respaldo, si bien en teoría parecieran tener un efecto benéfico. Se los dejo ahí nada más para que tengan conocimiento de, pero yo me iría por cualquiera de las opciones anteriores. Listo, muchachos. No, No le preguntaste.